El pueblo de San Isidro del Monte no era grande, pero tenía memoria larga. De esa memoria que no olvida, que guarda los nombres como piedras en el bolsillo y los saca cuando quiere lastimar. Allí, entre milpas marchitas y caminos de tierra, creció Ernesto. Tenía solo 6 años la primera vez que lo escuchó. Fue en la tienda de don Porfirio, cuando fue a comprar sal para su mamá. Había 2 mujeres platicando junto al mostrador. Al verlo entrar, bajaron la voz, pero no la bajaron suficiente. «Ahí va el hijo del ladrón», murmuró una. Ernesto no dijo nada. Puso los centavos en el mostrador, tomó la sal y salió caminando despacio, como si las piernas no quisieran correr, aunque la vergüenza les pedía que sí. Su padre, don Aurelio, había muerto cuando Ernesto era muy chico, apenas lo recordaba. Pero lo que recordaba era bueno, unas manos grandes y callosas que lo cargaban cuando se cansaba de caminar. Una voz baja que le cantaba al oído antes de dormir. Una risa tranquila que llenaba la casa aunque fuera pequeña. Eso era lo que él recordaba. Eso era su verdad. Pero el pueblo tenía otra. La versión que todos contaban era que don Aurelio había intentado robar el dinero del fondo comunal, que era un ladrón sin escrúpulos, que fue descubierto gracias al señor Fulgencio Ríos, el hombre más respetado del pueblo, y que huyó como cobarde, que murió solo en el camino sin que nadie lo llorara. Y al señor Fulgencio el pueblo lo honraba, le daban lugar en las asambleas. Lo saludaban con el sombrero en la mano, los viejos lo llamaban hombre de bien, los jóvenes lo admiraban. Mientras tanto, la mamá de Ernesto, doña Carmen, lavaba ropa ajena para que hubiera qué comer. Caminaba por el pueblo con la cabeza baja, como si cargara algo invisible pero muy pesado. Nunca hablaba de Aurelio, nunca hablaba de nada de eso. Y cuando Ernesto le preguntaba, ella solo le decía que su papá había sido un buen hombre, que solo eso importaba y cambiaba el tema. El niño aprendió a no preguntar, aprendió también a callar cuando lo insultaban, a seguir caminando cuando le gritaban cosas feas, a trabajar duro y no dar razones para que hablaran más. Pero por dentro algo no cuadraba, porque el hombre que el pueblo describía como ladrón y cobarde no era el mismo hombre que él recordaba cantándole por las noches, y esa contradicción le dolía más que los insultos. Una vez, ya más grande, le preguntó a su mamá en voz baja si era verdad lo que decían. Ella tardó un momento en contestar. Luego dijo que la gente hablaba, que la gente siempre habla, y que él no debía hacer caso. Pero en sus ojos había algo más que eso. Había dolor, había culpa y había miedo. Ernesto, aunque no entendía todo, entendió que su mamá cargaba algo que él no podía ver completo todavía. Él era bueno, dijo Ernesto en voz muy baja, casi para sí mismo. Doña Carmen no respondió, solo lo abrazó. Y fue el abrazo más largo y más triste que él recordaba haber recibido. Ernesto tenía 11 años cuando ocurrió el incendio. Era martes, pasada la medianoche. El pueblo dormía. Él no podía dormir, le pasaba seguido. Se quedaba con los ojos abiertos, mirando el techo de lámina de su cuarto, escuchando el viento, pensando en cosas que no podían solucionarse de noche. Decidió salir a caminar un rato, como hacía cuando el sueño no llegaba. Fue entonces cuando vio el resplandor. Era el granero comunal, una llama pequeña al principio, pegada a la madera vieja, pero creciendo rápido, con esa hambre que tiene el fuego cuando encuentra algo seco. Ernesto corrió. No pensó. Sus pies corrieron solos. Adentro había animales encerrados. Los escuchó antes de llegar, mugidos desesperados, el golpe de cascos contra la puerta. Juntó fuerzas y abrió. El humo le llenó los pulmones de un golpe, le ardieron los ojos hasta que casi no veía. Una viga caliente le quemó las manos cuando la agarró para hacerse paso, pero logró abrir.
Logró sacarlos. Cuando llegaron los primeros vecinos, atraídos por el fuego, encontraron a Ernesto afuera, arrodillado, tosiendo, con las palmas de las manos rojas e hinchadas, envueltas en un trapo que alguien le pasó, y el granero ardiendo detrás de él. Lo vieron ahí, y eso fue suficiente para algunos. Al día siguiente, en la plaza, un vecino llamado Filomeno dijo que había visto a Ernesto cerca del granero antes de que empezara el fuego. Era verdad, sí lo había visto, pero no dijo corriendo, no dijo con las manos quemadas, no dijo que había sacado a los animales, solo dijo que lo había visto. Y con eso, el pueblo dio por hecho todo lo demás. Esa tarde convocaron asamblea en el salón ejidal. El señor Fulgencio llegó puntual, bien vestido como siempre, con esa calma de quien sabe que el lugar le pertenece. Se sentó al frente, escuchó a la gente hablar, gritar, lamentarse por la cosecha perdida, por los registros quemados, por el daño. Y cuando fue su turno, se paró despacio, se acomodó el sombrero y dijo con voz fría: «Las malas raíces siempre regresan». No dijo el nombre de Ernesto, no lo acusó de frente, no necesitaba hacerlo. El pueblo ya sabía a quién señalaba, ya entendía. Ernesto levantó la mano para hablar, le temblaba la voz, pero habló. «Yo vi el humo primero, corrí a abrir porque había animales adentro. Aquí están mis manos». Extendió las palmas vendadas. Alguien se rió desde el fondo. «Claro que eso dirías», gritó una voz. «De tal padre, tal hijo», dijo otra. «La sangre manda». Ernesto bajó las manos, cerró los ojos un momento y apretó la mandíbula. El salón estaba en plena tormenta cuando se levantó don Macario. Era el hombre más viejo del pueblo, 80 y tantos años. Caminaba con bastón y hablaba despacio, pero cuando tomaba la palabra, la gente callaba sola, no porque se lo pidieran, porque le tenían ese respeto que uno solo les da a los que han vivido mucho y nunca han mentido. Se levantó con esfuerzo. Alguien quiso ayudarlo, y él lo rechazó con un gesto tranquilo. Esperó a que el cuarto se fuera callando, y entonces dijo: «Yo firmé algo que no vi». Silencio. «Cuando acusaron a Aurelio, hace años, yo firmé ese papel. Me lo pidió don Fulgencio, y yo firmé. Pero no fui testigo de ningún robo, no vi nada. Solo firmé porque me lo pidieron, y porque uno no le dice que no a cierta gente». Hizo una pausa corta. Solo eso quería decir. Se sentó. No añadió más. Pero en ese salón algo se movió. Como cuando uno empuja una piedra al borde y de repente cae, y uno se queda mirando el hueco. Los más viejos del pueblo se miraron entre ellos. No dijeron nada, pero en esas miradas había algo que antes no estaba. Una pregunta, una duda pequeña, pero real. Fue entonces cuando doña Carmen se puso de pie. Nadie la esperaba. Años llevaba en ese pueblo sin levantar la voz, sin meterse en nada, sin contar nada. Muchos habían llegado a creer que no tenía más palabras, que el silencio se las había comido. Pero el silencio también se cansa. Habló despacio, con vergüenza sí, con la voz apagada y el nudo en la garganta de quien carga algo muy pesado desde hace mucho tiempo. Pero habló, porque ahora estaba en juego la vida de su hijo, lo más importante que tenía. Dijo que cuando era joven, el señor Fulgencio Ríos la había forzado, que la amenazó después para que callara, que quedó embarazada y que él nunca respondió por eso. Solo le dijo que si abría la boca, le iría muy mal a ella y al chamaco. Dijo que Aurelio lo supo desde antes de casarse con ella y que se quedó de todas formas, pero que no habían hecho nada porque necesitaban pruebas, que nadie en el pueblo les iba a creer. Y dijo que años después, Aurelio descubrió que Fulgencio había estado robando del fondo comunal desde hacía tiempo, que reunió papeles y que inmediatamente intentó denunciarlo. Pero entonces Fulgencio lo acusó a él primero.
Lo llamó ladrón. Consiguió firmas y armó una historia que el pueblo creyó porque era más fácil creerle al hombre de traje que al peón humilde, que no sabía defenderse con palabras. Y Aurelio murió poco después, solo, señalado, sin que nadie le creyera, sin que nadie lo defendiera. El salón estaba en silencio total. Nadie miraba a Fulgencio Ríos, pero todos podían sentirlo. Podían ver, sin voltear, cómo sus manos, siempre tan tranquilas, siempre tan seguras, ya no sabían dónde ponerse. Podían ver algo moverse en su cara, algo que no era exactamente miedo, pero que se le parecía mucho. «Está mintiendo», gritó desesperado para que se callara. Pero el pueblo solo hizo silencio, y ese silencio fue más poderoso que cualquier confesión. En los días que siguieron, fueron llegando otras voces. Como pasa cuando una verdad lleva mucho tiempo encerrada y de pronto encuentra la puerta abierta. Sale apurada, sale toda junta. Un hombre contó que la noche del incendio había visto a 2 personas salir corriendo del granero antes de que llegara Ernesto. No eran desconocidos, eran personas que todo el pueblo conocía. Personas cercanas al señor Fulgencio. Después se supo que en ese granero no solo había cosecha, había cajas viejas, papeles, registros de años que alguien había guardado ahí creyendo que con el tiempo se perderían solos. El fuego no había sido un descuido, había sido una limpieza, y el muchacho callado que corrió a apagar el fuego sin saber lo que guardaban esas cajas. Los había salvado sin querer, con sus manos quemadas y sin que nadie se lo agradeciera. El pueblo empezó a unir los puntos, con esa mezcla de rabia y vergüenza que viene cuando uno se da cuenta de que fue engañado por mucho tiempo. Hace años con Aurelio, hoy con Ernesto, el mismo hombre, el mismo método, acusar al que estorba, quemar lo que puede delatarte y quedarte tranquilo mientras otro carga con la culpa. Los registros que Ernesto salvó del incendio sin saberlo llegaron a manos del comisariado días después. Alguien los leyó, luego otro más. Y lo que decían esos papeles viejos, arrugados y con olor a humo, era suficiente para que cualquiera entendiera lo que había pasado en ese pueblo durante años. Números que no cuadraban, pagos que nunca llegaron, dinero del fondo comunal que salía en papel, pero nunca aparecía en obra ni en cosecha, todo firmado por la misma mano, todo con el mismo sello. El nombre de Fulgencio Ríos estaba en cada hoja. El comisariado mandó aviso a las autoridades del municipio. No tardaron en llegar. 2 hombres uniformados, con papeles en regla, que fueron directo a la casa grande de don Fulgencio a primera hora de la mañana. Pero don Fulgencio ya no estaba. Los vecinos dijeron que lo habían visto salir de madrugada, con una maleta, a pie, por el camino de atrás, el que cruza el cerro hacia la carretera grande. Como quien sabe que ya no le queda tiempo. Lo buscaron todo el día. Lo encontraron al anochecer en una terminal de autobuses del pueblo de al lado, esperando el camión de las 9. Todavía con la maleta, todavía con ese traje que tanto le gustaba ponerse cuando quería parecer importante. Lo detuvieron ahí mismo, sin escándalo, sin gritos, con la misma frialdad con que él había destruido la vida de otros. Ernesto no celebró nada. No era de esos. Siguió trabajando, siguió siendo callado, siguió siendo el mismo muchacho de siempre, con las cicatrices en las palmas que nadie le había agradecido y que él nunca mencionó. Semanas después, fue al cementerio. No era la primera vez que iba. Iba de vez en cuando, sin decirle a nadie, a limpiar la tumba de don Aurelio. Una tumba sin flores, en el rincón más quieto del panteón, con solo el nombre y las fechas, en una piedra sencilla. Una tumba que nadie visitaba, que nadie adornaba,
que parecía decir con su abandono que el hombre que descansaba ahí no merecía ser recordado. Ernesto siempre pensó que eso era lo más injusto de todo, no las palabras de la gente, no los insultos de los niños, sino esa tumba sola, sin una veladora, sin una flor, sin un nombre dicho con cariño. Esa tarde quitó la hierba, acomodó la piedra que se había inclinado un poco y se quedó parado ahí un rato, sin decir nada, porque no sabía bien qué decirle a un hombre que solo conoció de niño y que el mundo le había robado antes de que pudiera conocerlo de verdad. Al volver a casa, su mamá lo esperaba en la puerta con una caja de madera en las manos. Pequeña, vieja, con los bordes gastados por los años. «La guardé mucho tiempo», dijo doña Carmen con voz baja. «Tu papá dijo que era para ti, que te la diera cuando llegara el momento». Ernesto tomó la caja sin hablar. Se sentó en la mesa de la cocina, la puso frente a él y se quedó un momento sin abrirla, como si necesitara prepararse para lo que fuera que hubiera adentro. Adentro había un papel doblado con cuidado, amarillento por el tiempo, con una letra apretada, derecha, de hombre que no escribía mucho, pero que cuando escribía, escribía en serio. Lo desplegó despacio y leyó: «Hijo mío, si algún día escuchas cosas que te confundan, quiero que esta sea la voz que recuerdes. Yo siempre supe la verdad, supe de dónde venías, y también supe que eso no definía quién serías. El día que decidí quedarme, no lo hice por obligación, lo hice porque ya te amaba. Así de sencillo. Ser padre no es dar sangre, es dar nombre, es dar cobijo, es quedarse cuando otros salen corriendo. Si algún día el mundo te señala, recuerda esto: tú no fuiste consecuencia de un pecado, fuiste la respuesta a una oración que yo ni siquiera sabía que había hecho a Dios. Y si hoy no estoy, quiero que sepas que fui el hombre más bendecido de este pueblo por haber sido llamado tu papá. Te amo y te amaré siempre, hijo». Ernesto leyó la carta 2 veces, sin contener las lágrimas de amor y el profundo agradecimiento que tenía hacia su padre. Después la dobló despacio, la volvió a guardar en la caja y puso las manos encima, esas manos con las cicatrices todavía rosadas, las mismas manos que se quemaron abriendo una puerta sin pensar, sin calcular, solo porque adentro había algo vivo que necesitaba salir. Afuera, el sol se metía detrás del cerro. Los gallos habían callado, el pueblo estaba quieto, y él, por primera vez en mucho tiempo, también estaba quieto. No porque el mundo le hubiera pedido perdón, no porque todo estuviera arreglado y en paz como en los cuentos. La vida no funciona tan limpia, sino porque por fin tenía lo que siempre había necesitado. No una justicia ruidosa, no que alguien dijera su nombre en voz alta para que todos lo escucharan, solo la voz de su papá, guardada en papel y en letra apretada, diciéndole que siempre supo quién era él, que lo vio y sobre todo lo amó. Y eso era suficiente. Eso siempre había sido suficiente. Esa noche, por primera vez desde que era niño, Ernesto durmió sin que los pensamientos le dieran vueltas, sin que la contradicción de adentro lo mantuviera despierto. Durmió como duerme alguien que por fin sabe quién es.